Bueno, muy buenas tardes, amigos y hermanos de la CUNAR Perú. Estamos en vivo y en directo desde Lima. Vamos a entrevistar al compañero Santos Saavedra Baje, presidente de la CUNAR Perú. Hace minutos ha terminado la conferencia de prensa de la evaluación de la lucha del 19 y 28 de julio y estos días que ha culminado con unas agresiones, no tanto a las compañeras del sur como de Lima y también a la prensa. Compañero Santos Saavedra, un análisis del desarrollo en lucha. Bien, mira, los últimos 15 días han habido grandes acontecimientos en nuestro país. Por un lado, la dictadura ratificando su amenaza, su violencia contra el pueblo y el pueblo manifestándose pacíficamente en las calles. Queremos desde acá dar nuestras mil gracias a todos los hermanos, las hermanas de las diferentes organizaciones y colectivos de todo el Perú, que han superado el miedo y han salido con todo a manifestarse de diferentes formas de expresión, desde la marcha, desde los pronunciamientos, desde el arte, en fin, dando debate de ideas en las propias redes sociales, en las asambleas que se desarrollan de carácter territorial o sectorial, es decir, todos puestos los ojos qué es lo que pasa en nuestra política nacional. Y se concluye de que a los 202 años de república, pues tenemos una república fallida, excluyente, que margina, que persigue a los pueblos, ¿no? Y de tal manera una república todavía que está en su atraso total, por donde lo miremos, a comparación de otras repúblicas de nuestro continente que han dado ya giros y avances importantes. Más que todo en ellos han avanzado algunos al respeto de los derechos humanos, a tener que hacer un desarrollo económico, el tema del empleo, y en nuestro país sigue predominando el autoritarismo, la dictadura, la amenaza, el miedo, el chantaje por todo lado, y más que todo hemos llegado, mira, a 202 años de república con gobierno de dictadura, con una desaprobación más del 90%, y en el legislativo pasa igual. Entonces, de esa manera hace de que nuestras instituciones se demuestran cada vez más su precariedad, que no tienen legitimidad, y de eso no se salvan las demás instituciones del Estado, también van por allí. Entonces, por eso decimos una república fallida, tenemos nosotros bien claro la definición. Entonces, los pueblos haciendo mil esfuerzos en la búsqueda de tener libertades democráticas, derecho de participación política, derecho de un mejor desarrollo, pero un desarrollo sostenible, no en el desarrollo que nos ha impuesto el sistema. Entonces, nos hemos manifestado en las calles en estos días, en pleno 28 de julio, que mucho se hace de bastante alarde esta fecha, la alegría, que la independencia, que nos salvamos del yugo español, pero en la práctica no hay nada de esa llamada independencia, que es una falsedad, porque nuestro país sigue siendo violado su soberanía. Y como para constatar más, esta dictadura se da el lujo de traer más de 1000 militares estadounidenses y le tiene acá en nuestro país para dar asistencia a las fuerzas militares nacionales, para ver cómo es que se adueñan el control de los recursos, y a los que salieren a protestar hay que gasear, hay que disparar, hay que encarcelar, y para eso tienen toda la instrumentalización en camino, ¿no? Y por eso es que cada vez el rechazo, el repudio, por ejemplo, al sistema de justicia, que habiendo a todas las luces del Perú y del mundo, no se sanciona a los responsables, ni hay la intención. O sea, es normalizar que matar a un campesino, matar a alguien que viene de la provincia en Lima, y en todo caso se ha sitiado, por ejemplo, las plazas públicas. Por eso nosotros protestamos también de cómo es posible que mientras por un lado avanza la inseguridad, la delincuencia hace de la suya en los barrios de Lima, y la policía está cuidando allí en la Plaza San Martín. No sabemos qué cosa cuidan, ¿no? Pero esa es una ridiculez total. ¿Hasta dónde llega esta dictadura, ¿no? Cuando debería resolver los problemas concretos de este país, dar realmente una seguridad a la población.
pero eso no está ocurriendo. Entonces, por eso creo que se han marcado dos tipos de expresiones en estos días: la expresión de la dictadura que alaba al sistema y la expresión del pueblo, que es más de un 90% que rechaza al sistema. Entonces, aquí ya hay un tema de cinismo puro de la dictadura que no reconozca sus desaciertos. Y hay ya gente valiente que ayer todavía confiaban en ellos. He visto en algunos escasos medios de comunicación o politólogos u otros también economistas que le están diciendo en su cara pelada a la señora Boluarte de que efectivamente su mensaje a la nación ha sido un desastre comparado con los hechos, con la realidad, que lo que haya dicho, que se allana, eso no es creíble. Es decir, porque se dice una cosa en el discurso y se hace otra en los hechos. Entonces, eso que hace más cada vez empeorar la situación. Y por eso es que los pueblos en movimiento que se expresa no es coyuntural, sino que vamos más allá, y por eso que estamos haciendo todo un esfuerzo permanente de evaluar las acciones que se han realizado y lo que se viene en lo futuro, pero también ir construyendo soluciones duraderas, no en las soluciones que a veces cae también en el terreno solo electoral y que no es la garantía completa de la solución a la crisis. Y también lo sabemos que también una constitución no resuelve todo el problema, tiene sus etapas y sus procesos, pero hay que entrarle a la pelea y a la disputa, ¿no? Porque si no, vamos a caer en peores situaciones y donde ya estas desprestigiadas instituciones quieren alargar el tiempo para sostenerse, pero no, el daño que hacen es a la mayoría. Claro, ellos están perfectamente bien porque tienen el control político y económico, pero la mayoría del pueblo es el que sufre. Bueno, Santo, siempre se estila decir que detrás del poder político está el poder económico. Sabemos que hay los famosos dueños del Perú, la clase dominante, los ricos en el país, pero ¿usted cree que está perdiendo el control? Porque ahora, por ejemplo, el fujimorismo con la izquierda se han unido y tienen el control del Ejecutivo, tienen el control del Congreso, tienen el control de la policía, del ejército. ¿Usted cree que este régimen cívico-militar se sustenta en estas dos fuerzas, tanto militares como policial, y ya en lo que le diga el gran poder económico en el Perú? Mira, aquí en la práctica no hay, digamos, programas reales, por ejemplo, una real burguesía, una real derecha que debate también con ideas y defiende cosas, banda delincuencial. Lo que hay son bandas delincuenciales, no hay ni partidos de derechas ni de izquierdas en este momento, son solamente absolutamente rótulos. Lo que pasa en el Parlamento es la confirmación, lo que digamos, de decir que solamente se juntan por intereses, porque la derecha o los que pierden la brújula se juntan ya por intereses totalmente mezquinos a los intereses de las mayorías nacionales. Entonces, es real. Lo que está pasando en este momento es para sobrevivencia, para sostenerse, aprovechar la única oportunidad que algunos de ellos el pueblo los ha dado. Entonces es lo único que les queda, es defenderse de alguna manera, tanto el Ejecutivo y el Legislativo. Los poderes de facto está siempre en la sombra, siempre. El Perú siempre desde los 90 adelante ha optado por opciones de cambio, ¿no? Y son los mismos electores que en cada 5 años han acudido y han votado siempre por opciones de cambio. Pero ese personaje que va a encabezar el proyecto político y que llega desde ya comprometido con el poder económico, pues el que se anticipa la financiación de la campaña y entonces simplemente hace una careta ante el pueblo y el pueblo elige, pero finalmente el que gobierna es la gente que está en la sombra, el poder de facto. El poder económico es el que mueve todos los hilos, el que pone los funcionarios principales en los ministerios, el que decide el tema fiscal, el que decide la aplicación del consenso de Washington. Entonces esa es la realidad, el poder en la sombra, el poder real. El resto es simplemente, diríamos, un aparentar de que realmente sí ellos son los que están en la administración. La propia señora Boluarte, que ahora hace supuestamente de presidente,
ella no tiene ningún, digamos, mérito ni nada por el estilo. Nos han embaucado en esa campaña que hacen ahorita, que ella es la de la sucesión constitucional, pero eso fue todo premeditado con su previa traición y su pasada tan rápida a las filas del adversario, y a partir de allí ella simplemente es monitoreado por los poderes de la sombra. Inclusive los partidos políticos que compitieron el 2021 con Pedro Castillo son los que ahorita se han repartido el poder. Y ahí tienes a un César Acuña, ¿no? El magnate del norte, que ahora ya se ha avanzado a tener su real poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, y desde ahí viene haciendo el control político, pero también avanzar a tener el control social, es decir, con el atentado del debilitamiento de los propios movimientos sociales, y avanzar como su tan sonada consigna, como decir, la famosa plata como cancha, para ponerle sumisos bajo sus pies, y él siga avanzando a obtener poder bajo el chantaje de los poderes empresariales que tiene. Es solamente por citar un ejemplo, y que hay cientos más de ese tipo de otros personajes. Entonces ellos son realmente los que están ahorita monitoreando y dando sostenibilidad a esta dictadura. Ahora, esta dictadura se sostiene en su brazo militar. Ahora, ¿qué papel juega el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial en estos tiempos de crisis? El Tribunal Constitucional, es otro, trabaja su proyecto, su campo político, son electos pues por el Congreso. ¿Qué papel juega? Papel de defensa de la dictadura, papel de defender a los grupos de facto, y siempre sentenciar en contra de las mayorías, es decir, interpretar la Constitución para los intereses que ellos defienden, porque ellos tienen que trabajar para el amo, no para el pueblo. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía, todos estos también deben ser producto de la elección del voto popular. Porque es que, ¿por cuántos años vamos a seguir que solamente se nombren a dedo? Por ejemplo, el Ministerio Público, que sigue en duda su capacidad de profesional, que no quieren ni mostrar sus tesis, y de un alto representante del sistema de justicia peruano. No estamos hablando de cualquier cosa, el que tiene que garantizar realmente la transparencia, la honestidad de una institución. Pero todo está en función de que cómo se hacen de los cargos es en torno al favorecimiento, no te apoyo, me apoyas, no te encubro, me encubres, y bajo eso se sostiene. Por eso es que es la crisis que no tiene legitimidad por nuestro pueblo, y cada vez los hechos que ellos hacen se demuestran. Por eso creo que allí necesitamos una reingeniería total, no solo en la parte política, sino también en el ambiente jurídico y de las demás instituciones que realmente tengan la capacidad y la seriedad y el respeto que debe tener y ganarse por la población peruana, para que de esa manera se dé una sostenibilidad y hablemos de un país serio. Ahora, el tema que han estado hablando y se ha escuchado en algunos dirigentes sindicales, populares, es que este movimiento social tiene que dar el gran salto. Y el gran salto es organizarse políticamente, porque esto se resuelve solamente teniendo, primeramente, como han manifestado, es que el pueblo llegue a tener el control del Estado y de ahí hacer los cambios estructurales. No sé cómo usted lo ve esa visión. Por supuesto, aquí tenemos que tener bien claro que la lucha es política, la lucha es por la toma del poder. Por eso son dos campos opuestos. Los que se adueñaron de este país hace más de 500 años, después con la República, que nos han llevado a un estado calamitoso a este país, se han apropiado de la riqueza nacional, han constituido instituciones mafiosas, no para el servicio del país. Entonces, versus la posibilidad de un pueblo que emerge desde adentro de las entrañas del Perú profundo, que dice: le di oportunidad bastantes años, y ustedes no han podido conducir al país por el camino correcto, se han llevado al despeñadero. Y nosotros también nos sentimos parte de esta patria y tenemos derecho legítimo también a administrar este país. Entonces, las gestas de luchas, de movilizaciones que hoy en día se da, son realmente por cambios estructurales.
cuando hablamos dentro de nuestra plataforma, el cambio de la Constitución. ¿La Constitución qué es? La Constitución política. ¿Por qué se plantea eso? Porque ese es el conjunto de normas y reglas que rige a un país, pero que no fue hecho por las mayorías peruanas, sino fue hecho por estos grupos que ahora son cuestionadas ante las propias encuestas. Entonces, la lucha es política y es de largo aliento. De largo aliento, hay que entenderlo así. Aquí nadie puede venir a querer esconder una cosa para solamente congraciarle al sistema, porque ya quisiera el sistema que dice, bueno, solo los que y pusieron largo tiempo en la cabeza del que los pueblos deben ser apolíticos, que las organizaciones sociales no deben tener identidad de clase ni sello político para nada, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sigan haciendo de la suya y ellos tengan la administración política en el país. Pero ya nos hemos despertado, nos hemos dado cuenta en estos últimos años y por eso es que una lucha que es política es una lucha duradera, una lucha de largo tiempo, una lucha de sacrificios y también de alternativas, porque no solo hay que cuestionar, sino que también hay que construir la alternativa que lo supere a este sistema que ya ha caído definitivamente, que no da para más. Pero ahora, si se habla de democracia, cuando decimos estamos construyendo una democracia de nuevo tipo, una democracia de las calles, una democracia de las plazas, una democracia en los debates, en la acumulación del movimiento social, pero también las propuestas que llegan de todos los lados. Es decir, estamos en pleno proceso de desarrollo para dar luchas mayores. Entonces no es una lucha coyuntural. La calle es una parte de la resistencia, pero la lucha mayor a la cual más le tiene miedo el sistema es que los pueblos se empoderen y pudieran tomar la posibilidad de empezar a construir una nueva sociedad y que nosotros eso lo planteamos como la construcción de un Estado plurinacional que reemplace al Estado colonialista que tenemos ahora fallido, ¿no? Entonces, eso es lo que más ellos no quieren. Por eso es que han cerrado desde el Parlamento la posibilidad de que no se abra debate sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, que es el legítimo derecho democrático. El soberano es el pueblo, ¿no? ¿Y qué han dicho? No, pueblo no existe, nosotros los que estamos elegidos tenemos que hablar por ellos. Es decir, entonces, esa es dictadura. Por eso es que nosotros reclamamos libertades democráticas, que se consulte, que si el pueblo decida, si el pueblo dice que se ratifica esta Constitución, pues así será. Pero si dice que hay que darle otro rumbo, hay que elaborar un nuevo texto, pero con la gente que nunca participó, que está afuera mirando, el que está movilizado ahora en la calle, eso es lo correcto. Entonces nos vamos entendiendo entre peruanos y no vamos a ir a mayores, de repente, confrontaciones. Pero ¿quiénes generan la confrontación? ¿Quiénes clasifican a los pueblos? ¿Quiénes hacen ese racismo, esa marginación, no esa exclusión? ¿Cómo cada día generan el odio? Cada día generan mensajes destructivos contra nuestros pueblos. Entonces, los pueblos también tenemos el legítimo derecho de rebelarse, de levantarse, de protestar, de responder, de movilizarse, pero de construir también cosas mayores, no solamente en la calle, ¿no? Entonces, la lucha, de hecho, es política y tiene que aterrizar en una agenda programática de alternativo que queremos para este país, más allá de este momento. Las dictaduras no son eternas, las dictaduras van a caer tarde o temprano y ojalá algún día haya una justicia honesta, transparente, que pueda realmente sancionar y no quede en la impunidad, porque toda impunidad deja heridas en el tiempo y así no se cierran esas heridas y vamos a seguir teniendo siempre este tipo de